Richie, sí, tú lo conoces, excelente. El día de hoy vamos a hacer lo que viene a ser el curso de aritmética. Antes de empezar nuestro curso, antes de empezar nuestra clase, primero las indicaciones del caso es lavarte bien las manos durante 20 segundos y también limpiar el área de trabajo, ¿no? Y si salimos, usamos la mascarilla. Todavía estamos con esta pandemia, pero no hay ningún problema, ya vamos a pasar. Bien, ahora sí, medidas de tendencia central. Habíamos dicho en la clase anterior medidas de tendencia central para datos no agrupados, ¿no? Habíamos visto la media aritmética, habíamos visto también la mediana y la moda, ¿verdad? Claro, excelente. Pero eso era para datos no agrupados. Ahora vamos a hacer para datos agrupados, donde vamos a encontrar, ¿no? Los intervalos que nosotros hemos conocido en la parte de estadísticas para datos agrupados. Bien. A ver, veamos, es lo mismo, el mismo tema, media aritmética, mediana y moda, lo mismo, pero solamente cuando intervienen intervalos. Bien, dice entonces, primero, entramos entonces a la media aritmética. Seguimos simbolizando con una X y una barrita, ¿no? Sean X1, X2, X3, así hasta Xn, las marcas de clase. Las marcas de clase, tú ya sabes cómo se hallan las marcas de clase, ¿no? Las marcas de clase se hallan solamente con los números, si se observa acá, sumando ellos dos, dividido entre 2. ¿Listo? Muy bien. De los intervalos, ¿no? Y también la frecuencia absoluta, ¿no? También van a involucrarse aquí en lo que viene a ser la media aritmética. Solamente multiplicando la marca de clase con la frecuencia absoluta, sumado todos los valores y entre la cantidad de datos. Veamos acá. Tenemos nosotros entonces la media aritmética. Se halla de la siguiente manera. Media aritmética va a ser igual a marca de clase 1 por la frecuencia absoluta 1 y así, ¿no? Vamos a sumar cada uno de ellos, ¿ya? Más la otra también, más así, ¿no? Cada uno hasta el final. Y luego vamos a dividir esto, dividir entre la cantidad de datos que nos dan, ¿ya? Listo. Eso vendría a ser lo que viene a ser la media aritmética. Ahí está, ¿ves? ¿Listo? Date cuenta por acá, donde decimos que n viene a ser la suma de todas las frecuencias absolutas. Así vamos a hallar nosotros lo que viene a ser el número, ¿no? La n, ¿no? La cantidad de sumando las frecuencias absolutas, ¿ya? No te vas a olvidar eso. ¿Listo? Muy bien, ahí te lo dejo indicado. Ahora sí, vamos con el ejemplo para hallar esta parte de la media aritmética para que se entienda, ¿ya? Cuando te dan un cuadro así como está en este ejercicio, dice hallar la media aritmética, pues te van a dar intervalos. Y automáticamente te vas a decir, ah, ya, si me piden la media aritmética, pues hallaré para datos agrupados. ¿Listo? Entonces, te tienen que dar la marca de clase. Y si no te lo dan, ya, si no te dan la marca de clase, tú sacas, pues, solamente sumando ellos 2 dividido entre 2 y va a salir, mira, 4 más 8, ¿ya? Y muy bien, sumas 4 más 8, 12 entre 2, 6, ¿no? Igualito, 8 más 12, 20 entre 2, 10 y así, ¿no? Va saliendo todo. La frecuencia absoluta ya te lo van a dar, ¿no? Ya te lo dan. Si es que no te dan lo que viene a ser los datos, ¿no? Para que tú puedas hallar. Y eso también ya te he enseñado, ¿no es cierto? En el anterior tema, puedes buscarlo también, ¿no? En tus clases. Bien, lo único que vamos a hallar acá es la multiplicación de ellos dos. Entonces, aquí para hallar la media aritmética, perdón, vamos a hallar de esta manera. La media aritmética vamos a hallar multiplicando 6 por 3. Multiplica 10 por 5 más 14 por 8 más 18 por 4 entre, ya te dije, la suma de las frecuencias absolutas, 3 más 5 más 8 más 4. ¿Ves? Sencillo, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a multiplicar esto. 6 por 3, 18, ¿ya? Sigamos colocando la media aritmética, ¿ya? Eso es lo que nos piden hallar. 10 por 5, 50, multiplicamos nada más.
14 por 8 es 112. 18 por 4, 72. Y acá vamos a sumar, ¿no? 3 más 5 más 8, ¿cuánto nos va a resultar? ¿Ya? Sobre 20, ¿verdad? Listo. Sumamos arriba 18 más 50 más 112 más 72. Eso nos va a resultar 252. Sobre 20, nosotros vamos a hallar, dividiendo, nos va a resultar, ¿no? 12,6. ¿Ya? Ahí está. Así nada más vamos a hallar lo que viene a ser, ¿no? La media aritmética. Pero lo puedes completar tu cuadro, no hay ningún problema. También lo puedes sacar de esta manera, ¿no es cierto? A ver, lo voy a poner con otro colorcito, negrito, ¿ya? Tú ya hemos sacado multiplicando acá con la formulita, ¿verdad? Pero también lo puedes hacer en el cuadro, colocar, ¿no? 6 por 3, 18. 10 por 5, 50. 14 por 8, 112. 18 por 4, 72. Ya está. Y tú automáticamente podrías hacer esto, ¿no? De frente, la media aritmética es igual a 18 más 50, porque ya lo tienes el valor, ¿no? Entre 20, ¿no? Y acá también puedes hallar la suma y lo colocas acá, 20, ¿no es cierto? Y ya estaría ayudando, ¿no? Y así vas obviando pasos, ¿ya? Muy bien. Acá te estoy poniendo una nota, ¿no? Dice la marca de clase, justamente como te expliqué anteriormente, ¿no? Es límite inferior más el límite superior, o sea, ellos dividido entre 2. ¿Correcto? Entonces, vamos a agarrar uno de ellos, un ejemplo de ellos. Vamos a agarrar esto, ¿ya? El primero. 4, perdón. Vamos a agarrar, ahí está el límite, ¿no? No te equivocamos acá. A ver, si estamos hablando de la marca de clase, tiene que ser con esto, ¿no? 4, muy bien, más 8 entre 2. Eso justamente estamos hablando, ¿no es cierto? Ahí está. Sumamos ahí, ¿cuánto es? 12 entre 2, 6. Y efectivamente nos está saliendo 6 la marca de clase. Y así puedes hallar cada uno de ellos. ¿Listo? Muy bien, ahora sí nos vamos a la siguiente, ¿no? El siguiente punto viene a ser la mediana. La mediana, ya habíamos hallado en la anterior clase también. Se define la clase mediana. Primero hay que definir acá la clase mediana en el intervalo, ya que nos van a dar en un cuadro. Como la primera, cuya frecuencia absoluta acumulada igual o exceda a la mitad del total de datos, ¿ya? O sea, primero vamos a hallar la frecuencia mediana, ¿no? Dice, se define como la clase mediana para hallar la primera cuya frecuencia absoluta es acumulada. O sea, vamos a agarrar la frecuencia acumulada, para lo cual tenemos que conocer el dato, ¿ya? Según la fórmula que nos van a dar por acá. ¿Listo? Vamos a trabajar entonces mayormente con la frecuencia absoluta. Obviamente que tiene acumulada. Obviamente que tiene que estar la frecuencia absoluta, ¿cierto? Para ver. De repente te dan el cuadro entero, completo. Genial. ¿Listo? ¿Cómo se halla la mediana entonces? Ahí está, una fórmula un poquito grande. Límite inferior más C, que viene a ser el ancho de clase común, N, el número total de datos, entre 2, menos la frecuencia absoluta acumulada, menos 1, ¿no es cierto? Viene a ser la frecuencia absoluta acumulada en el intervalo anterior de la mediana, ¿ya? Eso quiere decir. Ahorita vamos a ver un ejemplo para entender sobre la frecuencia absoluta. ¿Listo? Muy bien. A ver, vamos a un ejemplo para poder entender mejor, ¿ya? A ver, dice ejemplo, calcular la mediana, ya está, de la siguiente tabla. A ver, siempre te van a dar intervalos, ¿no? Acá, ese intervalo, acá al final siempre, ya te había dicho, siempre tiene que estar corchete, ¿no? Listo. Te dan la frecuencia absoluta y la acumulada también te dan. Si no te daban la acumulada, tú tienes que abrir un cuadrito más, pues sacar la acumulada. Y tú ya sabes, ¿no es cierto? Muy bien. A ver, vamos a sacar entonces los datos que nos piden, ¿ya? Primer paso, 1. Vamos a hallar, ¿quién? Vamos a hallar n, ¿ya? N entre 2, así como está. N entre 2, vamos a hallar el primer paso. Así lo hallas, ¿ya? N, ¿cuánto vale n? Profe, n sería, tendríamos que sumar la frecuencia absoluta, ¿no es cierto? ¿Y cuánto? 100, ¿verdad? Ahí está, 100.
Eso quiere decir que al momento de reemplazar, porque esto de acá sale de la fórmula anterior, sería 100 entre 2, ¿verdad? Ahí está, 100 entre 2. ¿Cuánto te va a salir ahí? Te va a salir 100 entre 2, 50. ¿Correcto? Muy bien, ahí está. Ya tenemos primero, ¿ya? Una vez que nosotros encontramos este valor, ahora vamos a trabajarlo con esto. Bien. A ver, con esto vamos a trabajar entonces con el 50, con la tabla. ¿Cómo? Nosotros vamos a agarrar esta respuesta y utilizamos nosotros mayormente con la frecuencia absoluta acumulada, no te olvides. Ahora, ¿cómo, profesor, vamos a utilizar esto? Porque esto es importante. Nosotros tenemos que buscar este valor de 50, ¿no? Aquí, ya te dije, buscamos, habrá un aproximado por acá. Profe, pero 34 y luego sigue 80. Si no encontramos justo ese mismo valor, pues tenemos que ir al siguiente valor. Bueno, 50 está por acá, entonces mejor agarramos el siguiente que es 80, ¿ya? Ahí encontramos, acá. ¿Correcto? Entonces, con esto, con este número que nos está saliendo como respuesta n entre 2, vamos a trabajar con la frecuencia acumulada, ¿ya? Buscamos, si no encontramos, nos vamos al que sigue hacia abajo, ¿ya? Valor mayor. Ah, ya. Entonces, una vez encontrado esto se llama el intervalo de clase, así se llama, ¿ya? El intervalo de clase, ¿ya? Así vamos a llamar. Intervalo de clase. El intervalo de clase, ¿ya? O si no, también le podemos llevar el intervalo mediano, ¿ya? Así lo vamos a poner mejor. Ya que es mediana, intervalo mediano. Intervalo mediana, ¿ya? Mediana. Ahí está, mejor, ¿ya? Ahí está. ¿Por qué? Porque todos vamos a trabajar aquí, ¿ya? Aquí, con todos estos valores. Ahí está. Hasta los intervalos también. ¿Ve? ¿Ya? Con esa franja vamos a trabajar. Una vez que hemos ubicado el intervalo mediana, ¿no? ¿Cómo lo sacamos? Con este valor, ¿no es cierto? Ahora, lo que nos pide la formulita, pues acá son todos los valores, ¿no? Límite inferior, el ancho de clase, ¿no es cierto? ¿Qué más? N entre 2 ya lo tenemos. La frecuencia acumulada también, la frecuencia acumulada anterior y la frecuencia absoluta. Ah, ya, profe. Ahí está. Justo vamos a hallar todo. ¿Ya? A ver. Vamos a hallar entonces el límite inferior. ¿De dónde, profe? Justamente de intervalo mediano. ¿Ya? De acá. El inferior vendría a ser 1,66. ¿No es cierto? De este intervalo, el inferior viene a ser 1,66. Ahora, el ancho de clase viene a ser justamente la resta de ellos dos. O sea, 1,66 menos... 1,74, ¿no? Claro, muy bien, excelente, estás atento. 1,74 menos 1,66. ¿Ya? Ahí, mejor. Agarramos, siempre trabajamos con lo que viene a ser el intervalo mediano, ¿ya? Donde hemos sacado. Nosotros vamos a restar. Restamos 1,74 menos 1,66, va a salir 0,08. ¿Ya? ¿Listo? Hasta ahí estamos bien. Vamos tres valores ya, ¿no? Ahora, la frecuencia absoluta viene a ser justamente del mismo intervalo mediano. Ahí está. ¿Quién sería? 46. Acá, ¿ya? 46. Y ahora, profe, la frecuencia absoluta acumulada menos 1, ¿por qué se le dice? Anterior. La acumulada vendría a ser del intervalo mediano acá. Anterior, claro, 34. Eso justamente va a ser, ¿ya? Si acá era más 1, pues sería el superior, ¿ya? De repente para sucesivo, ¿ya? ¿Listo? Ahora, con estos valores vamos a reemplazar en nuestra fórmula que tenemos. ¿Correcto? Bien, vamos a reemplazar entonces el primero, el límite inferior que va acá, nos había salido 1,66. Más la fórmula 2 dice n entre 2, ¿cuánto nos salió? 50. Muy bien. Por corchete, hay una división, nos dice que, ya, a ver acá, un lapsus, ¿ya? Esto de acá no era 50, sino nos dice acá la C, el ancho de clase que nos salió 0,08. ¿Listo, chicos?
Muy bien, ahora continuamos resolviendo en nuestra fórmula n entre 2, eso sí era 50, ¿ya? Ahí está. Y la frecuencia absoluta acumulada anterior nos había salido 34. Estamos reemplazando valores nada más, ¿ya? Abajo, frecuencia absoluta, la FI, viene a ser 46. ¿Listo? Ahora nosotros vamos a seguir bajando. 1,66 restas 50 menos 34 es 16. Luego, lo que vamos a hacer es operar todo esto, ¿no? Multiplicamos primero acá, ¿no? 1,66 más 0,8 por 16 entre 46. Sumando todo ello, nos va a salir 0,69. ¿Listo? Y eso sería la respuesta para hallar lo que viene a ser la mediana. ¿Listo? Entonces ya nosotros tendríamos la mediana que nos pide. Entonces tenemos que saber ya, ¿no es cierto? Trabajamos acá en la mediana mayormente con la frecuencia absoluta acumulada, ¿verdad? Hallamos el ancho de clase. ¿Qué más nos hallamos? Hallamos el límite inferior, donde siempre lo principal tienes que hallar el intervalo mediano. Con esto te salen todos los valores que necesitamos. ¿Listo? Ahora sí nos vamos entonces a lo que viene a ser la moda. Tercera, moda, MO. En la moda también, al igual que en la clase anterior, dijimos que viene a ser lo que se repite más, ¿no? Los datos. En este caso, en el intervalo que más se repite. ¿Ya? Siempre trabajamos con la frecuencia aquí absoluta, nada más. ¿Listo? Dice, primero se debe determinar el intervalo modal. Ya, ahora intervalo modal vamos a hallar, muy bien. O clase modal, ¿no? Intervalo de mayor frecuencia absoluta, ¿ves? Justamente lo que te decía. ¿Cómo hallamos entonces nuestra formulita por acá? La moda es límite inferior más el ancho de clase por la división de 1, que viene a ser de 1, viene a ser la resta de la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta anterior. Y la D1 más D2 viene a ser la D2, viene a ser la frecuencia absoluta, dicho mismo, menos la frecuencia absoluta, pero superior, o sea, el que le da al siguiente. ¿Ya? Siempre trabajamos ¿con quién? Con la clase modal. ¿Ya? Muy bien, para que quede claro esto de acá, chicos, mira acá. A ver, ahí está, le ponemos una nubecita. Un ejemplo, el último ejemplo. El ejemplo, vamos al ejemplo entonces, dice, determina la moda de la siguiente tabla. Ahí está, la tabla te lo van a dar así. Ya te he dicho, si no te dan lo que viene a ser la marca de clase, pues tú lo puedes hallar, ¿no? Pero ahorita nos interesa cuál más. Nos interesa, ¿quién? La frecuencia absoluta, porque con ello vamos a trabajar nosotros. El intervalo sí, ¿no? Nos van a dar así. A ver, en la formulita que yo te había dado, necesito hallar, ¿qué cosa? C. También necesito hallar, ¿quién? El L sub I, ¿cierto? Ajá, ahí está, el L sub I. Pero para hallar todos estos valores y luego reemplazar a nuestra fórmula, pues nosotros lo que tenemos que hacer es encontrar el intervalo modal. Vamos a buscar. ¿Cómo nosotros encontramos el intervalo modal? Solamente ubicando en la frecuencia absoluta. Y como es moda, vamos a buscar nosotros la cantidad mayor que encontramos. ¿Cuál sería la cantidad mayor, chicos, que encontramos aquí? 5, 14, 30, 10, 8. 30, ¿verdad? Bueno, 30, como es la mayor cantidad, viene a ser el intervalo modal. Es modal. ¿Ya? O sea, con estos valores de acá, en toda esta franja, vamos a trabajar cualquier dato que nos va a pedir para reemplazar en tu formulita, ¿no? Todo esto. ¿Ya? Listo, ahora sí. El ancho de clase. ¿Cómo hallamos el ancho de clase? Tenemos que restar, ¿no es cierto? 2000, ya, 2000 menos 1600, ¿correcto? Ahí está. ¿Cuánto resulta esto? 400, ¿verdad? Muy bien, ya tenemos ahí, primer valor. Ahora sí. Ahora, el límite inferior, profe, del mismo intervalo modal. O sea, vendría a ser el inferior, porque este es superior, ¿ya? 1600. Colocamos acá 1600. ¿Listo? Y estamos bien. Ahora, D1, ¿qué cosa nos vendría a ser? La diferencia
La diferencia de la frecuencia absoluta. A ver, ¿frecuencia absoluta de qué? Obviamente del intervalo modal. Frecuencia absoluta sería 30, ¿correcto? Muy bien. Menos, como es una resta, ahí está, menos, ¿verdad? Así nos dice. Con la frecuencia absoluta anterior a la frecuencia absoluta que nos salió. O sea, anterior, ¿quién sería? Claro, ahí está, ¿no? ¿Listo? Sería 10, ¿ya? 10, lo vamos a poner en otro colorcito, 10. ¿Listo? Ahí está. Ahora, solamente haces una pequeña resta. ¿Cuánto sería? Tu nota, ¿verdad? 20. Genial. Ahora, la D2, la D sub 2, viene a ser la frecuencia absoluta, nuevamente, o sea, del intervalo modal, 30. Muy bien. Ahora, menos, mira, menos, la frecuencia absoluta también nos dice, pero la frecuencia absoluta, pero posterior. O sea, posterior vendría a ser 14, ¿ya? Posterior, porque dice más 1, ¿no? Ahí está. Posterior sería 14. ¿Listo? Ahora aquí vamos a hacer una resta nada más. Restamos. Nos va a salir ¿cuánto? Nos va a salir 16. ¿Ya? Ahí está. 30 menos 14, 16. Ya tenemos todos los datos, ¿verdad? Ya tenemos el ancho de clase. Tenemos D sub 1, D sub 2 y L sub I. El límite inferior de la clase modal. Ojo, no te vayas a olvidar que acá es la diferencia, ¿ya? No te olvides, siempre del intervalo modal. Ahora vamos a reemplazar los valores, ¿ya? Vamos a reemplazar entonces la moda L sub I 1600, ya tenemos. Y ahora la C, el ancho de clase, nos había salido, ¿ya? 400, ahí está la formulita, tú lo tienes. Y arriba solamente va D sub 1, que nos salió a nosotros restando, era 20, ahí está. Y abajo era D sub 1, que viene a ser 20, y D sub 2 nos salió 16, ¿ya? Ahí está. ¿Listo? Ahora vamos a tener que operar normal, ¿ya? Por acá, a ver, MO, la moda, ¿ya? Ahí está. Mira, no vayas a hacer esto, no sumes, ¿ah? Este está multiplicado por esto. Ten mucho cuidado, cuidadito. Ya estás queriendo sumar, ¿no? Cuidado. Bajas normal, porque esta es multiplicación primero. 20 arriba, abajo sumas 36. ¿Listo? Sigue, no sume, no sume. Ya quieres sumarlo, ¿no es cierto? Profe, 2000, tú tiras, ¿no? No, no es así. ¿Ya? Ahora, divides 20 entre 36, más o menos te va a salir 0,53, ¿no? Sale 0,555. Pero lo estoy aproximando a 0,56. Ahora, lo que haces es multiplicar esto porque esto vas a bajar, 1600, todavía no lo sumes. Multiplicas estos dos, 400 por 0,56 te va a salir 224. Y luego la moda, ¿ya? La moda al final te va a salir sumando. En algunos casos, esto de acá te va a salir con decimal normal. Y en algunos casos te va a salir entero, como acá. Bien. Vamos a sumar, sería 1600 más 224 va a salir, ¿cuánto? 1824. Bien, y eso sería la respuesta porque te están pidiendo. ¿Ves? Te das cuenta entonces, lo que se necesita acá es no los datos que nos piden en la fórmula, ¿no es cierto? Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces ese sería el tema de lo que viene a ser medida de tendencia central para datos agrupados, ¿no? Mayormente con intervalos. Bien, chicos, espero que te haya ayudado. Nos vemos en la próxima clase con tu profe Rich.